¡Viva México, cabrones! Este era el grito de los grandes revolucionarios que dieron su sangre porque México cambiara. ¿Y qué fue lo que produjeron? Lamentablemente para todos aquellos que sacrificaron sus vidas en la empresa revolucionaria, solo cambiamos de sistema político, acabando con la dictadura de Díaz, pero convirtiendo a los caudillos revolucionarios en golpistas permanentes. Ahora que se habla tanto de golpes de Estado. Fíjense que nuestra revolución es peculiar. La revolución maderista fue muy breve, porque le bastó una batalla en 1911 para terminar con el porfiriato. Ganó Ciudad Juárez, mientras los norteamericanos disfrutaban en el Gran Hotel de El Paso, Texas, de una revolución en vivo, llenando las azoteas del hotel con ambigús, con vino, y viendo de cerca, a través del río Bravo, lo que pasaba en Juárez, con aparatos, artilugios que acercaban, no puedo decir binoculares porque no eran exactamente binoculares, eran esos artilugios para ver la luna y demás, se acercaban para observar cómo Pancho Villa y Pascual Orozco tomaban la ciudad más importante del norte de México, Ciudad Juárez. Esa batalla puso los pelos de Porfirio Díaz parados, pero hasta el último vello. Y con eso bastó para que don Porfirio decidiera en mayo de 1911 dejar el poder. Y ahí vino la rebatiña. Madero entró triunfal a la Ciudad de México, pero le duró poco el gusto, porque la contrarrevolución, armada por los infames estadounidenses de entonces, encabezados por el embajador Henry Lang Wilson, aliados también con el Chacal, con el peor de los mexicanos en la historia, Victoriano Huerta Márquez, lograron derrumbar y asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez en 1913, febrero de 1913. Fue entonces cuando surgió una figura inmensa, la de Venustiano Carranza. Hay muchos que quieren desformar la revolución diciendo que Carranza fue un pillo, que robaba, pero no es así. Es obvio que como todas las tropas revolucionarias se tomaban el botín de guerra y Carranza y los carrancistas no fueron la excepción. Pero de eso a decir que el carrancismo se volvió a encarrancear como sinónimo de robo es una infamia. Carranza fue el verdadero revolucionario, el que logró aplastar la Constitución del 54 para construir la Constitución de 1917, que es la que nos rige todavía ahora, con todo y sus 600 parches. Pero ahí sí se rompió el Estado de Derecho, se rompió la línea institucional. Cuando surgió Madero, acuérdense ustedes que antes, cuando se fue Porfirio Díaz, se había designado a un interino que era Francisco León de la Barra. Pues este hombre le dio seguimiento al régimen porfirista, así que no hubo una ruptura institucional con la llegada de Madero. La hubo con la llegada y asunción de don Venustiano Carranza, que sacó a patadas a Victoriano Huerta y lo mandó muy lejos de México. Murió en El Paso, Texas, en un fuerte norteamericano, porque ahí lo tenían en la cárcel, porque había incumplido las leyes migratorias de aquel país y no por los crímenes de guerra que había cometido. Estos son los orígenes de nuestra revolución, los orígenes que muchos olvidan cuando observamos en el Monumento a la Revolución que ahí están enterrados tanto las víctimas como los victimarios.
Ahí están enterrados los restos de Pancho Villa, sin la cabeza, naturalmente. Pero también está Álvaro Obregón, los restos de Álvaro Obregón, quien fue el que dio la luz verde para el asesinato de Pancho Villa. Y Carranza dio también la luz verde para el asesinato de Emiliano Zapata, el más puro de los revolucionarios. Fueron una serie de circunstancias entre el luchar, la lucha directa por la revolución y el lograr que hubiera gobierno, el lograr cimentar un gobierno. Venustiano Carranza tuvo esos dos aspectos, primero la lucha y después el derecho, pero después también cayó como gobernante en los excesos del poder. No quería ya más guerra y quería imponer la paz a rajatabla, a pesar de que las injusticias no se habían terminado en estados como Morelos, de donde surgió la fuerza mayor del zapatismo. Estos son los orígenes de nuestro México, los orígenes de la Revolución Mexicana. Ya sé que tenemos un siglo anterior que fue extremadamente importante, sobre todo por la Guerra de la Independencia y, más allá de eso, la verdadera independencia de México que logró el más grande de los mexicanos, Benito Juárez García. Pero hoy celebremos que tenemos historia en donde reflejarnos y en donde aplicar nuestra memoria, para avergonzar a aquellos que desde el gobierno se dicen revolucionarios y no conocen siquiera la línea de la historia. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo, como siempre, con cero cobardía.